Tengan todos un muy buen día, asumiendo nuestra identidad. Y durante todas las épocas ha sido un deseo constante de Dios que todos sus hijos tengan definida y asuman de manera total su identidad, obviamente como hijos de Dios. Quiero contarles algo de mi vida personal. Tengo dos hijos varones, como casi todos lo saben, y en estos días nuestro hijo mayor cumplió años, el viernes para ser más exactos, y me alegró mucho verle convertido ya en un hombre adulto, responsable, dando cuentas por sus propias decisiones, y también me dio mucho gusto ver cómo él tiene ya una identidad definida como hombre, como esposo, como un ser lleno de proyectos y una identidad que de alguna manera su mamá y yo le hemos procurado, le hemos alimentado. De esa misma manera, Dios desea que tú y yo como hijos tengamos y asumamos nuestra identidad, óyeme bien, como hijos de Dios. Una identidad que se ve constantemente atacada, así como cuando atacan nuestra identidad, ¿no es cierto? Cuando nos vemos vulnerados, pues déjame decirte que como hijos de Dios también nuestra identidad se ve constantemente atacada. Y para nadie es un secreto la cantidad de pseudo evangelios. Quiero que aprendas esta palabra, pseudo evangelios. Y entendemos que evangelio es la buena nueva de salvación. Eso es evangelio. Evangelio es la buena nueva de salvación. Y pseudo es una mentira con algunos trazos de verdad para que así sea más fácilmente creída. Entonces, un pseudo evangelio es un evangelio que contiene verdades, pero a la vez contiene muchas mentiras. Y esas verdades son el gancho para hacerle creer a los incautos oyentes que es verdad. Y para nadie es un secreto esa cantidad de pseudoevangelios que siempre se han predicado. Eso no es nuevo. Desde que el evangelio fue predicado por Jesucristo, fue constantemente atacado. Y vemos al apóstol Juan, por ejemplo, al apóstol Pablo, defendiendo la verdad y la pureza del evangelio. Y hoy tiene gran difusión gracias a los medios tan efectivos de comunicación. Hoy contamos con medios muy efectivos de comunicación, entre esos obviamente la internet. Y vemos cómo cada día se predican esos pseudo evangelios. Y vemos en las redes sociales que se suscitan muchos ataques a la iglesia, tanto protestante como católica, aunque sobre todo, hay que reconocerlo, sobre todo la iglesia protestante, a nosotros los evangélicos, vemos como en las redes sociales se suscitan muchos ataques que, dicho sea de paso, tienen como base la ignorancia generalizada, producto precisamente de esos pseudo evangelios. Te quiero poner un ejemplo. Hay un pseudo evangelio que se ha denominado el evangelio de la superfe. Y el evangelio de la superfe dice: pide lo que quieras, que Dios te lo va a dar. Lo que sea, Dios te lo va a dar, sin ninguna restricción, sin ninguna condición. Y muchos ataques están basados teniendo ese pseudo evangelio de la superfe como parte de su nutrición. Entonces hoy muchos están atacando diciendo: ¿dónde están aquellos pastores que sanaban tantos enfermos y a todos los enfermos en medio de esta pandemia? No los vemos haciendo milagros. ¿Por qué? Porque esa gente ha creído en ese evangelio de la superfe que evidentemente es predicado por algunos hombres y mujeres. Eso de por sí ya es una adversidad, y no porque nos ataquen. El Señor ya lo había advertido, el Señor ya nos había advertido que por nosotros caminar en la verdad, predicar la verdad, íbamos a ser atacados. Yo nunca, y quiero dejar esto bien claro, yo nunca tomo esos mensajes como algo personal. Cuando yo veo
lo que la gente escribe en contra de los pastores, en contra de las iglesias, nunca lo tomo como algo personal. De hecho, nunca les pongo atención, simplemente porque comprendo su raíz. Y vuelvo y te digo, generalmente estos ataques tienen como raíz la ignorancia generalizada de la gente, es decir, la gente no sabe realmente lo que está diciendo, no tienen conocimiento del verdadero evangelio. Y la verdadera adversidad radica en que las personas deciden alejarse de Dios o dejar de creer en el peor de los casos. Eso es lo triste, esa es el verdadero meollo del asunto, la verdadera adversidad. Es que mucha gente, víctimas de estos pseudoevangelios, dejan de creer en Dios o deciden alejarse de Dios. Y pueden también crear una imagen distorsionada de Dios, la iglesia y por ende de los líderes religiosos. Estos pseudoevangelios entonces hacen que la gente crezca con una imagen distorsionada de Dios, ¿no es cierto? Con una imagen distorsionada de lo que es la verdadera iglesia y también con una imagen distorsionada de los líderes religiosos, ya sea para venerarlos o para odiarlos. Es decir, cualquiera de los dos extremos es igualmente perjudicial. Y vemos hoy cómo muchos hombres y mujeres, abro comillas, de Dios, son venerados y son elevados casi al nivel de Dios mismo. Pero también vemos otros como son odiados y perseguidos. Ahora, esa es solo una parte. La otra adversidad, que es la de la que yo quiero hablar en esta mañana, la otra adversidad es que muchos creyentes serán como barcos a la deriva, arrastrados por cualquier enseñanza que nada tiene que ver con la verdad de Dios revelada en su palabra y por ende poniendo en peligro su identidad como hijos de Dios. El gran problema de estos pseudoevangelios también es que muchos creyentes atraídos por esas palabras pueden convertirse en barcos a la deriva y que son arrastrados por cualquier tipo de enseñanza. Y el problema final, porque realmente es un problema, es que su identidad como hijos de Dios se ve afectada, la ponen en peligro. Y mientras escribía esto, recordé un testimonio de un hermano al que quiero mucho y que ha crecido de una manera poderosa. Él me decía cómo una persona comenzó de alguna manera a atacarle, hablando de los Illuminati, y hablando de la maldad del hombre, y le preguntaba a nuestro hermano en la fe, esta persona le preguntaba, ¿cómo es que Dios permite tanta maldad? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y seguramente tú también en algún momento has sido atacado por estas palabras. Y este hermano me decía que en un momento se sintió un poco arrinconado por todas las preguntas, por todos los ataques y de alguna manera las acusaciones. Y que lo que mejor pudo hacer fue darle su testimonio de vida, de lo que Cristo había hecho en su vida. Y me alegró mucho poder decirle a este hermano, eso era lo que debías hacer, dar tu testimonio de vida, lo que Cristo ha hecho en ti. No estamos en posición de atacar o defender a los Illuminati, todas esas corrientes de pensamiento que hoy atacan a muchos y que muchos cristianos le ponen atención a cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Felicité a nuestro hermano y le dije, bien hiciste, tenías que hablar, era de Cristo y de la buena nueva de salvación. De alguna manera él se sintió atacado y claro, así es como muchas veces el mundo y el enemigo ataca nuestra identidad. Y quiero que abramos la palabra en Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Dice la palabra, y él mismo, quien Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, escucha bien, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye esto, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero entonces volver a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pablo fue el que escribió esto. Pablo, usado por Dios, siempre adelantado a los hechos, nos dice cómo contrarrestar esta inevitable situación que, dicho sea de paso, es totalmente inevitable. Es decir, van a atacar tu identidad en Cristo, van a atacar tu identidad como hijo de Dios. Jesús nos lo advirtió. Es parte de este caminar con el Señor. Y nuestra identidad en Dios siempre será objeto de ataques. Puede ser de tu familia, no te sorprendas cuando tu familia ataque tu identidad en Cristo. No te sorprendas cuando sean tus amigos, los que creías amigos, tus compañeros de trabajo, en fin, de todos lados van a venir estos ataques. ¿Qué van a atacar? Nuestra identidad en Dios. Y Pablo, adelantándose a los hechos, nos hace unas serias advertencias. Y nos dice cómo contrarrestar. Ahora, si alguna vez has sido atacado, pues dale gloria a Dios. Significa que estás reflejando la identidad de Cristo. Si no has sido atacado, deberías preocuparte un poco, porque quizá eres un cristiano de la secreta y nadie sabe que eres cristiano. Debemos reflejar que somos cristianos. Debemos reflejar que nuestra identidad es ser hijos de Dios. Ahora, cuando comiencen a atacarte, quiero darte unas palabras de aliento de parte de nuestro buen Dios escritas por Pablo. Lo primero es el milagro de pertenecer. ¿Quieres contrarrestar los ataques? Entonces lo primero es el milagro de pertenecer. Pablo hace una lista de personas destinadas a formarnos, prepararnos, no solamente para nuestro beneficio personal, sino además para beneficiar a otros. Pertenecer al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Pertenecer nos da la seguridad de ser formados en este tiempo, sobre todo por pastores y maestros. Es decir, al tú pertenecer a la iglesia, estás en una invitación constante a crecer. Y esto sucede a través de las predicaciones, a través de los grupos de conexión o grupos pequeños de estudio y a través del discipulado. En la iglesia todo está diseñado para que crezcamos. Y me alegró tanto que este hermano me llamó como su pastor para exponerme y decirme todo lo que le había pasado y para ver yo qué podía decirle al respecto. Me alegró mucho, porque él entiende entonces que yo estoy como su pastor para ayudarle en ese proceso de formación, para corregirlo o también para animarlo cuando hace las cosas bien, como evidentemente él las hizo. Por eso es importante pertenecer. Cuando tú perteneces a una iglesia, hay pastores, hay maestros, hombres y mujeres preparados por Dios precisamente para invitarte y ayudarte a crecer. Ahora tenemos grupos de conexión, tenemos grupos de discipulado y es importante que tú te involucres en todo lo que puedas, porque eso es lo que te va a ayudar a crecer y a formarte. Tristemente, muchos creen que pertenecer es una opción que pueden tomar o dejar de lado, poniendo así en peligro su propia formación, crecimiento, maduración y por tanto su identidad. Claro, también hay que decir que hoy muchos hombres y mujeres que dicen creer en Dios, dicen que no es necesario congregarse. Qué triste estas palabras,
producto precisamente de los pseudo evangelios. Y he tenido que escuchar a muchas personas diciendo, yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito congregarme, yo simplemente hablo la palabra y ella me habla por sí misma. ¿Sabes? Esto tiene una limitante. Y es que Dios quiere, y por eso el texto que leí es tan importante. Porque Pablo entonces nos dice, debes pertenecer. Porque allí hay gente que te cuida, que te ayuda, que te alienta. Y sobre todo, que te ayuda a crecer en Cristo. ¿Qué pasa entonces? Me formo y crezco para formar y ayudar a crecer a otros. Cuando nos interesamos e involucramos en esta formación, aseguro entonces mi firmeza en lo que he creído, y en lo que soy. Nosotros hemos comenzado los grupos de conexión y estamos tan felices que personas de mucho recorrido en el Señor estén involucradas, pero también personas que apenas están arrancando estén allí involucradas, porque eso les asegura un crecimiento. Y esas personas que apenas están arrancando, dentro de poco ya van a tener grupos de conexión a su cargo. Es decir, ellos están siendo formados para formar a otros. Entonces sucede el milagro de la multiplicación. ¡Qué hermoso esto! Eres formado para formar a otros. Por eso involúcrate en la iglesia donde estás, a donde perteneces. Involúcrate en esos grupos pequeños de estudio, en esos grupos pequeños donde se ora, porque allí creces y vas a formarte y vas a formar a otros, arrancando por tus propios hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu preciosa familia. ¿Y esto qué hace? Te da firmeza en lo que has creído y en lo que eres. En la versión Palabra de Dios para Todos, Efesios 4:13 dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, me encanta esta parte, nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Es un trabajo continuo, buscando la unidad de creencia y conocimiento. Para nosotros no es una opción, es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Así como respiramos, comemos, dormimos, la lectura de la Biblia, sumado a la enseñanza con la intención de formarnos y madurar, debe ser una constante. Escucha bien esta palabra, una constante. Ser constantes es vital en esta trascendental tarea de formarnos. Desfallecer, descuidarnos, es condenarnos al inminente peligro de ser arrastrados por cualquier enseñanza, ya sea que surja de nuestra distraída mente o sea implantada por otros, y así perder o distorsionar nuestra identidad. Quiero volver a leerte esto. Ser constantes es vital en esta trascendental tarea de formarnos. Desfallecer o descuidarnos es condenarnos al inminente peligro de ser arrastrados por cualquier enseñanza, ya sea que surja de nuestra distraída mente o sea implantada por otros, y así perder o distorsionar nuestra identidad. Con una meta común, vernos tal como Cristo. Va mucho más allá. Es vernos tal como Cristo y tener toda su perfección, y es allí donde creo que está el desafío que dura toda la vida, tener la identidad de Cristo. Pablo lo dijo de la siguiente manera en Efesios capítulo 1, verso 5, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es decir, ser imitadores de Cristo, tener toda su perfección. La meta no es la que muchos creen, ser gente buena y moralmente adecuada para la sociedad. Déjame decirte algo, hay gente que sin creer en Dios es buena y moralmente adecuada para la sociedad. Por eso ser como Cristo va mucho más allá de eso. Es ser, ver, asumir la vida como Jesús lo hizo, con todo el amor y entrega que esto significa.
Ser como Cristo no se limita al hecho de ser buenos o de ser moralmente adecuados para esta sociedad. Ser como Cristo es ver asumir la vida como Él lo hizo, con todo el amor y la entrega, no solamente por nosotros mismos, sino por los demás. Ahora, si queremos, en ese sentido, afirmar nuestra identidad, mis queridos y queridas, debemos entonces prestar mucha atención a las palabras del apóstol Pablo. Y si queremos tener un orden más claro de cómo no ser creyentes a la deriva, escucha bien esto. Si tú no quieres ser un creyente llevado a la deriva, ser un creyente que no crece, ser un creyente que no madura, ser un creyente que está siempre en el bamboleo de las ideas y de las cosas que escuchas por ahí, debes asumir la identidad como hijo de Dios. Lo primero entonces que debe suceder es pertenecer. No lo olvides. Pertenecer al cuerpo de Cristo llamado iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo es ser intencionalmente constantes, invirtiendo tiempo y dedicación a nuestro tiempo, de manera intencional. Por eso me encanta cada noche cuando nos conectamos a las 9 de la noche para tener nuestro tiempo de oración. Allí tenemos una pequeña enseñanza y esta enseñanza busca precisamente que sigamos creciendo. Y cuando tú te conectas, estás siendo intencional. Cuando tú lees en la mañana o en la noche la palabra y la estudias, estás siendo intencional. Y sobre todo, estás siendo constante. Entonces no olvides, lo primero es pertenecer al cuerpo de Cristo llamado iglesia. Lo segundo es ser constantes. Y lo tercero es no perder de vista nunca nuestra meta. No aspires a ser como tu pastor o tu líder religioso. No aspires a ser como el hermano más noble o más querido de la iglesia. No aspires a ser como ellos. Tú debes aspirar a ser como Cristo. Y eso es lo tercero. Nunca perder de vista nuestra meta. Nuestra única meta es ser como Cristo. Yo te aseguro, mi querido y querida, que si tú sigues estos sencillos y a la vez poderosos pasos, nunca vas a ser llevado por cualquier enseñanza falsa que ande por ahí. Y vas a poder asumir el momento en que ataquen tu identidad como hijo de Dios.